Hola, bienvenidos al curso de Planificación y Estrategias para el Capital de Aprendizaje. A continuación, estás a punto de ver el cuarto módulo del curso de Formación General. Antes de comenzar, quiero dejarte con un gran personaje de la caricatura latinoamericana, que nos ha hecho reflexionar y reír por décadas. Te sugerimos poner en pausa para que puedas analizar y leer mejor. Luego de leer y reflexionar con la gran Mafalda, me gustaría exponer el tema del módulo de hoy. Hoy hablaremos de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Para contestar esa pregunta, te quiero contar que en esta sesión aprenderás los componentes de la inteligencia emocional. Estos componentes corresponden a 5 elementos que son motivación, autorregulación, autoconciencia, habilidad o destreza social y empatía. Ahora que ya estás familiarizado con estos temas, te invitamos a ver la videoclase que viene a continuación. Éxito y suerte. Bienvenidos a la clase de Inteligencia Emocional en la universidad. Esta corresponde a la cuarta clase del CFG, la tercera más bien teórica del primer módulo. La idea es que podamos ir revisando algunos aspectos importantes que acompañan y que favorecen el aprendizaje académico, además de los factores que ya fuimos revisando en las sesiones anteriores, tales como la autorregulación, los procesos metacognitivos, el estilo de aprendizaje. En este sentido, es importante destacar que en general en el ámbito académico, específicamente en el universitario y en general en el escolar en este país, en Chile, hay una predominancia y una tendencia a relevar los aspectos cognitivos, tales como la capacidad de razonamiento matemático, la comprensión lectora, la capacidad de análisis, de síntesis, por sobre otros aspectos que asimismo condicionan y permiten también un aprendizaje exitoso y un rendimiento académico favorable en la universidad. Estos son específicamente los aspectos emocionales, es por eso que hemos decidido hacer una revisión en esta sesión acerca de cuáles son los componentes que favorecen la inteligencia emocional y que entonces muchas veces son los que van a, independientes si existen o no, o ya que existen los factores cognitivos bien desarrollados, son los que van a hacer la diferencia entre un buen rendimiento versus ciertas dificultades. En este sentido es importante destacar. Vamos a trabajar bajo la noción de inteligencia emocional que planteó Goleman en los años 90, que tiende a ser uno de los modelos más bien generales y que permiten explicar de manera bien comprensiva qué vamos a entender por inteligencia emocional. En este sentido, primero partir por la idea de lo que se entiende por emoción. Es importante destacar que viene del latín mover. De aquí, ¿qué es lo que queremos relevar? ¿Qué es lo que nos permite movilizarnos? ¿Qué es aquello que nos energiza para llegar de un punto a otro y que muchas veces también es la base de la motivación? En este sentido, las emociones siempre van a estar con nosotros, en tanto son activaciones fisiológicas que se gatillan frente a cierto tipo de estímulos que son relevantes para nuestra supervivencia. Siempre van a estar con nosotros, por lo tanto es aquello que tenemos que aprender a conocer, a identificar, a regular para poder sacar partido y optimizar, sobre todo en este contexto, nuestro rendimiento. En tanto nos van permitiendo evaluar el entorno y tomar decisiones. ¿Cuáles son los componentes que Goleman plantea que son fundamentales en la inteligencia emocional? Primero, ser consciente de las emociones, ser capaces de autorregularlas, poder automotivarse frente, por ejemplo, a aquellas emociones que tienden a frustrarnos o a desenergizarnos, por ejemplo. Y estos últimos dos aspectos que también son fundamentales, que son más bien el componente social de las emociones, ya que toda emoción, al generar una activación, interfiere o interviene de alguna manera en el vínculo social. Por lo tanto, el no saber ni reconocer la emoción del otro, ni reconocer ni expresar la propia emoción,
puede generar inevitablemente conflictos interpersonales y por ende ir perpetuando dificultades que en el contexto académico muchas veces se traducen en dificultades para el trabajo en equipo, dificultades para resolver conflictos que a la larga o en el mediano o largo plazo tienden a generar problemas académicos. Muchas veces el no poder terminar la tesis a tiempo, el no poder entregar un trabajo con el nivel de calidad que uno estaba esperando, tiene a la base estos dos componentes: el no haber sido capaz de empatizar con lo que estaba ocurriendo, lo que estaba diciendo con el otro, o el no ser capaz de expresar o la rabia o, o la frustración frente a algún trabajo, por ejemplo. Entonces vamos a partir revisando en esta sesión estos tres primeros elementos. Muy rápidamente vamos a revisar los componentes sociales porque estos los vamos a retomar en algunas sesiones más adelante. En este sentido, ¿qué es lo fundamental para poder ser consciente de las emociones? Primero, tener en cuenta cuáles son las consideradas las emociones básicas. En este sentido son básicas porque en general distintos estudios muestran que son tanto la gestualidad como la sensación que generan son transversales a las distintas culturas, son en ese sentido universales y además trascienden la especie humana, ya que las compartimos generalmente también con la mayoría de sobre todo los primates superiores. La gran mayoría de los estudios destaca que existen al menos estas cuatro, algunos plantean que son cinco, otros plantean que son ocho, las emociones básicas. Nosotros tendemos a quedarnos con aquellos modelos que plantean estas cuatro emociones, ya que son las cuatro que en general están presentes en la mayoría de los otros modelos, estas cuatro y otras más, en las otras donde no hay tanta claridad cuáles son. Las que están acá arriba, la rabia y el miedo, tienden a ser aquellas emociones que más activan el organismo. Son emociones que tienen a la base tanto un impacto a nivel de la adrenalina, del cortisol, y que se generan frente a distintos tipos de situaciones. La rabia en general aparece como una situación, como una emoción, una reacción ante cualquier situación que sea considerada como una invasión, tanto física o mental. Y en este sentido es importante recordar que las emociones están presentes en nosotros, son parte como del reservorio más primitivo de nuestro organismo. El sistema límbico, el funcionamiento del sistema límbico no ha cambiado mucho a lo largo de miles de años, a diferencia de la corteza cerebral, que la forma, la estructura sí ha cambiado bastante. Y es lo que nos ha permitido poder adaptarnos en tanto seres pensantes, seres inteligentes. El Homo sapiens se diferencia de las otras especies básicamente a partir de la corteza cerebral, no así del funcionamiento del sistema límbico. Muchos plantean, algunos modelos, que compartimos este sistema desde los reptiles, por eso también algunos lo llaman como el sistema reptiliano, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de acción-reacción desde las emociones, el tálamo y hipotálamo. Entonces, en tanto un componente primitivo, la percepción del estímulo que nos puede luego posteriormente generar rabia, no alcanza a pasar por la corteza cerebral, sino que inmediatamente genera la reacción. Es por esto que inmediatamente se genera un aumento de adrenalina, de cortisol que nos predispone a atacar. Eso es lo que hace que sea tan compleja de manejar la rabia. Cuando sentimos que estamos siendo criticados, que podríamos evaluarlo como una invasión, entre comillas, mental, cuando consideramos que estamos siendo pasados a llevar, incluso también físicamente, se genera este tipo de respuesta que es la rabia, que puede tener distintos niveles de intensidad, que puede ir desde una molestia simple hasta una ira incontrolable. Y también puede tener distintos tipos de duración. Una molestia que puede durar un par de segundos y luego ya estamos pensando en otra cosa, versus algo que nos ha molestado demasiado y permanece en el tiempo y a lo cual los pensamientos les van dando bastante vuelta.
En este sentido es importante considerar una diferencia fundamental entre las emociones y los sentimientos. Las emociones, a pesar de que pueden tener una variación en la duración desde unos segundos hasta un par de minutos, son temporales, a diferencia de los sentimientos que son más duraderos. Y eso es lo que muchas veces genera confusión, porque yo me puedo enojar y sentir rabia con alguien a quien quiero mucho, por ejemplo. El amor es considerado un sentimiento, ya que es algo más permanente, a diferencia de la rabia, que va y viene. Lo mismo ocurre con el miedo, también es un tipo de respuesta que se genera al detectar una situación como riesgosa, cuando no sabemos lo que puede ocurrir, cuando algo nos genera incertidumbre, cuando esa incertidumbre eventualmente trae acompañado un miedo, se genera esta respuesta neuroendocrina que nos pone en estado de alerta, de tensión, para protegernos e evitar daño. Muchas veces este estado de alerta lleva a la clásica respuesta que es la parálisis o la huida. Entonces, si pensamos en el contexto académico, cuando algo nos genera rabia, cuando hemos estudiado mucho para una prueba y el profesor hace una prueba particularmente muy difícil, eso puede ser considerado como una invasión física, perdón, una invasión mental, y nos lleva a tener una molestia, una rabia, un enojo, pero también nos puede generar miedo porque no sabemos qué va a pasar entonces con nuestro rendimiento a fin de semestre. Entonces esta rabia con este miedo, que pueden ser de mediana intensidad, permanecer durante cierto tiempo, si no somos capaces de detectarlo, pueden comenzar a generar conductas, si el miedo lo que nos lleva es a la parálisis o la huida, cuando predomina el miedo en nosotros y no lo detectamos, no lo reconocemos, se pueden comenzar a generar estas conductas de evitación del estudio, de ansiedad. Acá tenemos, ¿cierto?, la ansiedad dentro del miedo, una ansiedad muchas veces inmanejable frente a cierto tipo de evaluaciones, frente a cierto tipo de asignaturas, por ejemplo, incluyendo también momentos de angustia muy, muy aguda. Además de estas dos emociones que energizan mucho, tenemos, ¿cierto?, la tristeza, que a diferencia de las otras, lo que genera es una disminución de la energía. Tendemos a sentirnos o más débiles, con menos ganas de hacer cosas. Y esta tristeza en general aparece cada vez que uno siente la sensación de haber perdido algo, que no necesariamente es una pérdida física, como perder un objeto o perder a alguien muy querido, sino que también, por ejemplo, perder una ilusión, perder la expectativa, perder el éxito. En ese sentido, todo lo que implique el perder y la necesidad de generar un duelo pasa por la tristeza. Por lo tanto, hay una serie de situaciones académicas en la universidad que pueden generar cualquiera de estas tres emociones. Y muchas veces un estudiante en el día está sometido a una cantidad de situaciones y experiencias que van haciendo que tengamos perfectamente estas tres emociones a lo largo del día, en distintas intensidades y en distintas duraciones. De alguna forma es como que la biología nos hubiera querido un poco molestar desde el nacimiento, porque estas tres emociones, si pensamos que son cuatro las básicas, 3/4 de las emociones son desagradables. En general no se clasifican a las emociones como positivas o negativas, ya que en tanto todas las emociones tienen un componente y una función biológica, tienen una función, por algo están ahí, gracias a ellas seguimos vivos como especies en este planeta. Más que decir si son positivas o negativas, podemos decir que son agradables o desagradables, placenteras o displacenteras. Entonces, en ese sentido, tenemos, tanto como estas tres emociones más displacenteras, esta otra que es más placentera, la alegría, que es esta tranquilidad, satisfacción, que puede llegar hasta la euforia, que aparece cuando percibimos una situación como satisfactoria. Cada vez que que conseguimos algo que nos hemos propuesto, que algo es agradable a nuestros sentidos, es agradable a nuestras expectativas, se genera esta emoción que biológicamente lo que genera es una liberación de endorfinas que va a depender también del tipo de intensidad y la duración. ¿Y cuál es la función de las endorfinas o qué es lo que hacen las endorfinas en nuestros organismos? Es
de alguna manera como bloquear los receptores de estas otras emociones. La endorfina bloquea los receptores de dolor, por ejemplo. Entonces eso hace que cuando estemos alegres, estemos ante situaciones que son satisfactorias, aunque existan situaciones que nos podrían generar rabia o miedo, estamos, entre comillas, un poco anestesiados ante ellas, por lo tanto la intensidad y la duración de esa emoción no es tanta. Entonces, en la medida en que somos conscientes de las emociones, podemos empezar a regularlas. ¿Qué implica regular las emociones? Implica potenciar las emociones agradables, ya que la alegría, por ejemplo, es una emoción que de alguna forma me anestesia ante las otras emociones. Al potenciar las situaciones que me generan alegría, estoy haciéndome, entre comillas, inmune ante la sensación que generan, la sensación desagradable que generan las otras. Entonces es importante potenciar las emociones agradables y disminuir la intensidad o duración de las emociones fuertes y desagradables. Para eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Es importante considerar en este sentido que lo que puedo hacer es manejar de alguna manera cualquiera de estos 3 puntos de este circuito que mantienen las emociones. Una emoción biológicamente viene y va, no dura más que un par de minutos. ¿Qué es lo que hace que yo esté enojada durante horas? Es este circuito. Cuando yo estoy enojada por algo, comienzo a pensar cosas desde ese enojo. Me empiezo a acordar de otras situaciones en las que también estuve enojada. Por ejemplo, en una situación en donde un compañero no hizo algo dentro del trabajo y eso inevitablemente nos llevó a no tener una buena calificación. Me enojo, entonces me empiezo a acordar de otras situaciones en donde este mismo compañero tampoco hizo algo. ¿Y eso qué me lleva a hacer? Eso inevitablemente me lleva a hacer algo. Me lleva a hacer algo que en general perpetúa esta misma emoción. Por ejemplo, empiezo a conversar con otro amigo y le empiezo a decir, oye, ¿te acuerdas que este no hizo nada? Bla, bla, bla. Entonces me sigo sintiendo enojada, mantengo los pensamientos, etc. Y este circuito se aplica también a la ansiedad. Si yo estoy ansiosa, por ejemplo, frente a una prueba, comienzo a pensar que no voy a poder alcanzar a conseguir los objetivos, que me va a ir mal. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? Digo, ya tengo que estudiar, pero como creo que es mucha la materia, tengo que juntar todos los contenidos, voy a ir a buscar la información, voy a descargar archivos. Puedo pasar horas haciendo eso, organizando y planificando. Entonces, ¿cómo me siento? Más ansiosa porque no he hecho nada y así. Entonces, uno puede intervenir en este circuito para autorregular las emociones en cualquiera de los 3 puntos. Primero, por ejemplo, regular la sensación, el impacto directo de la emoción a través de la respiración profunda, respiración abdominal, meditación, relajación, entre otros. Vamos a dejar colgados dentro también de los cursos algunos videos, algunos links donde aparecen algunos ejemplos de respiración profunda, de meditación y de relajación que pueden servir en este punto. Otro aspecto también importante, pero que puede ser más en el largo plazo, en el mediano plazo y que de pronto son más complejos de modificar, es el pensamiento. Cómo cambio, generalmente lo que hace que yo perpetúe las emociones es el mantener ciertos filtros o distorsiones del pensamiento. Cuando yo polarizo, filtro negativamente, por ejemplo, cuando estoy enojado, solo recuerdo aquellos aspectos que concuerdan con el enojo. De una situación que está compuesta por 10 elementos, yo puedo seleccionar por la rabia, puedo filtrar y polarizar solo los aspectos que van a mantener esa rabia, olvidándome de las otras. Entonces esa es una distorsión del pensamiento. Lo mismo, por ejemplo, cuando sobregeneralizo, me fue mal en la primera prueba, me va a ir mal en el ramo, me voy a echar el ramo. Eso es ir de un detalle, de una situación, llevar a algo general. Y lo mismo ocurre con este otro tercer punto, el hacer. Cambiar lo que yo hago ante una emoción. Por ejemplo, si cada vez que yo estoy enojada lo que hago es ir y pelearme con alguien o discutir o comenzar a enviar mensajes que ofenden o que molestan al otro, es preferible, por ejemplo, dedicarse a caminar, conversar tranquilamente con otros, escribir, en general todas las emociones que activan, la rabia, el miedo. Es muy importante sentarse y escribir en tanto los pensamientos frente a una emoción tienden a ser caóticos
y muy rápidos. Por lo tanto, no somos conscientes exactamente de qué es lo que estamos pensando. Los pensamientos se van por un camino, siguen luego otro. Entonces, en ese punto es importante sentarse y escribir aquello que uno está pensando, ya que el proceso de escritura permite poner una pausa en ese río vertiginoso de ideas y pensamientos y permite darle un curso. Entonces, muchas veces, después de escribir un rato, luego de estar muy enrabiados o con mucha ansiedad, podemos llegar a sentirnos más tranquilos. Entonces, si en el mediano y largo plazo vamos trabajando estas tres aristas de este circuito que mantiene las emociones, paulatinamente vamos a tener más dominio de nuestro espectro emocional. El recorrido de la inteligencia emocional tiene que ver con luego de que yo me he sentido enrabiado o estoy triste por un resultado, por ejemplo, logro regular esa emoción. ¿Cómo vuelvo a motivarme? ¿Cómo vuelvo en este caso, en el aspecto académico, si me fue mal en la primera prueba, cómo vuelvo a mantenerme motivado para seguir estudiando hasta finalizar el semestre? Entonces, acá lo que vamos a hacer es revisar de manera general cuáles son los principales componentes de la motivación. Hay algunos aspectos que tienen que ver con cuál es la fuente por la cual se activa la motivación. Uno puede motivarse tanto por factores externos como internos, que es esto que se le llama la fuente extrínseca o intrínseca. Cuando yo me motivo porque es un ramo que tiene mucho creditaje y por lo tanto me va a subir mucho el promedio, estamos hablando de una fuente de motivación extrínseca, es lo que voy a conseguir como premio, como refuerzo desde afuera si es que llego a la meta. A diferencia de una fuente intrínseca que es, yo me motivo a estudiar un ramo porque me gusta, porque me interesa, porque es un ramo particularmente importante para mi futuro. Y es donde entonces aquí comienza a influir también en esta activación, que es lo que nos activa para mantenernos motivados, esta creencia o esta idea que nosotros le atribuimos a la meta, lo que vamos a llegar acá adelante, que es este valor, el valor de la meta. Cuán difícil o costoso, cuánto nos puede costar llegar a la meta. Si yo siento que una asignatura es muy difícil, me va a costar más activarme para estudiar que si considero que es de mediana dificultad, de que si considero que es muy fácil, tampoco me voy a activar. En ese sentido, la activación de la motivación requiere de un equilibrio bastante delicado entre estos tres aspectos. Tiene que ser medianamente complejo, tiene que por lo menos representar un desafío, pero no ser ni tan difícil ni tan fácil. Tiene que tener cierto nivel de interés. Si no nos interesa en absoluto, va a costar mucho más iniciar este proceso como este motor de partida de la motivación. Y además necesitamos considerar que es importante o es útil. Entonces, esto muchas veces nos explica por qué nos cuesta estudiar para algunas asignaturas. Cuando consideramos que una asignatura es muy fácil, no nos interesa mucho y además pensamos que no es importante o no va a ser útil para nuestro futuro profesional, claramente no estamos con las herramientas suficientes como para iniciar esta marcha, este proceso, este recorrido para llegar a la meta final. Entonces, ahí es donde va a requerir un esfuerzo en particular para poder darle una vuelta y tratar de encontrarle cierta utilidad y sobre todo entonces comenzar a trabajar en esta meta. Porque también ese es otro aspecto importante. Nos va a costar mucho más no solo activarnos, sino que ser persistentes en este esfuerzo si es que no estamos claros en cuál es la meta o si es que esta meta también está configurada de manera muy difusa. En ese sentido es importante que esta meta sea precisa, necesitamos saber exactamente cuál es la meta, o sea, es decir, quiero aprobar los ramos, no es una meta tan precisa. Además que es demasiado largo plazo, cuando estamos partiendo en marzo y decimos quiero aprobar los ramos, claramente en abril ya vamos a estar cansados o desmotivados o vamos a estar sintiendo que falta tanto, podemos repuntar luego a final de semestre, en julio. Entonces es importante que además esté subdividida en otras pequeñas metas, las que además deben ser evaluables. Entonces si yo digo quiero aprobar el ramo, no es evaluable sino que hasta el final. A diferencia que si yo digo en la primera prueba quiero obtener tal nota o
tal nivel de aprendizaje o quisieras poder estar haciendo tales y tales ejercicios, por ejemplo, y además que sean realistas. Entonces, activarnos para llegar a esa meta requiere de cierta dirección, porque muchas veces podemos comenzar a irnos para otros lados. Y eso es lo que hace cuando no tenemos esta planificación, ni hemos priorizado, ni diseñamos nuestras estrategias, es lo que va generando que nos vayamos diversificando, comencemos a hacer otras actividades y así no nos vamos dando ni cuenta cómo llega fin de semestre y no hemos hecho ni la mitad de lo que nos habíamos propuesto para conseguir la meta. Y otros factores que influyen también, ¿cierto?, para mantener la dirección es la persistencia. Necesitamos persistir, hacer un esfuerzo para llegar a la meta. Y eso implica que pese a las frustraciones, pese a sentirnos desanimados, pese a no conseguir alguna de las pequeñas metas, es necesario estar reevaluando, redireccionando. Y ese esfuerzo y esa persistencia va a depender primero de la expectativa, de la evaluación que yo tengo de mí mismo, de cuán capaz voy a ser o no de alcanzar esa meta. Si yo creo que no voy a alcanzar la meta, el nivel de esfuerzo que voy a poner no va a permitir cumplir con estos plazos intermedios, no va a permitir llevar a cabo la estrategia y por ende no me va a permitir llevar a cabo la meta. Si yo creo, si tengo la expectativa de que sí voy a poder, el nivel de esfuerzo va a ser más alto. Hay una serie de estudios que van demostrando el efecto de esto que se llama la profecía autocumplida, que no funciona a nivel consciente, sino que funciona a nivel de cómo solo desde esta creencia vamos redireccionando las energías y los esfuerzos o no hacia el cumplimiento de la meta. Y otro aspecto también que influye es lo que se denominan las atribuciones causales, que son las explicaciones las explicaciones que nos damos a nosotros mismos acerca de cuáles son las causas de aquellos resultados que vamos obteniendo. Por ejemplo, si me va bien en una prueba, ¿a qué le atribuyo ese éxito en la prueba? ¿Se lo atribuyo al profesor que hizo una prueba muy fácil? Entonces el locus de control está allá afuera, yo no hice mucho, fue el profesor. O digo, estudié, me esforcé mucho, entonces el locus de control está dentro. La manera en cómo yo me explico mis éxitos y mis fracasos es algo también que me va a mantener o no dentro de cierto nivel de expectativa. Si yo creo que no tengo mucho que hacer, no tengo mucho control ante estas situaciones, claramente no voy a poder mantenerme persistente ante la meta. El cuarto elemento y quinto elemento de este circuito de la inteligencia emocional son estos otros aspectos referidos a lo social, que los vamos a dejar solamente enunciados acá, ya que dijimos que los íbamos a retomar más adelante, que es esto del ser empático, que es entender al otro emocionalmente, y ser asertivo, el poder transmitir en un mensaje aquello que yo estoy sintiendo y solicitando un cambio en el otro. ¿Cómo aplicamos, por ejemplo, la inteligencia emocional para manejar el estrés? En este sentido es importante ir reconociendo qué es lo que podemos ir haciendo en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, para ser conscientes de las emociones en el estrés, primero tenemos que ser capaces de reconocer las fases del estrés en nosotros mismos, saber distinguir la curva normal, de alarma, el momento de resistencia, cuando comienza el agotamiento. Entonces, en este sentido, cuando comienza el agotamiento, tenemos que ser capaces de reconocer en nosotros estas manifestaciones, tanto físicas, psicológicas y conductuales del estrés. Comenzar a darse cuenta que si me está costando más quedarme dormido o me está costando más despertarme, si me está dando más hambre y estoy comiendo más o estoy con dolores musculares, me está doliendo la cabeza, estoy con más bruxismo, el colon irritable ya apareció, entonces estoy comenzando con los síntomas del agotamiento. Manifestaciones psicológicas, aquí tenemos tanto de la esfera cognitiva, por ejemplo, me está costando concentrarme, retener información en la memoria, etcétera. Pero también los factores emocionales, como por ejemplo estoy más irritable o intolerante, por ejemplo. Y en las manifestaciones conductuales tenemos todo aquello que dice, por ejemplo, con el aumento de las conductas evasivas, el comenzar a dejar de ir a clase, el dejar de estudiar, el ya no que, por ejemplo, estar dando vueltas siempre en internet, evadiendo desde el internet, desde Facebook, qué sé yo.
los procesos de estudio. Aumentar el consumo también, por ejemplo, de cafeína, aumentar el consumo de tabaco, etc. Somos conscientes entonces tanto de las fases como de las manifestaciones del estrés, entonces tratamos de regular el estrés, tanto desde la prevención, alimentación, deporte, recreación, sueño y planificación, entre otros, como de las estrategias de afrontamiento. Entonces buscamos estrategias de relajación, de respiración, etc. ¿Cómo nos motivamos? Aunque si estamos ya en la fase de agotamiento, ¿cómo descansamos, nos relajamos, respiramos para volver a motivarnos? Clarificando la meta, planificando, priorizando, diseñando estrategia, evaluando fallos y aciertos. Y sobre todo, en términos del estrés académico, es fundamental ser empático a pesar del estrés y resolver los conflictos en medio del estrés, ya que muchas veces por estas mismas manifestaciones tendemos a vernos involucrados en otras situaciones de conflicto. Estamos estresados con la universidad, entonces empezamos a pelearnos con la familia, empezamos a pelearnos con el pololo, etc. Entonces, en este sentido, este es un ejemplo de cómo podemos aplicar la inteligencia emocional en el estrés académico y así podemos ir aplicándolo a otra serie de situaciones. La ansiedad, por ejemplo, ante las matemáticas, la ansiedad ante las presentaciones en público, etc. Entonces, el objetivo de esta sesión fue mostrar un poco cuáles son los principales componentes de la inteligencia emocional y cómo se pueden ir aplicando de manera concreta en distintas situaciones emocionales que terminan por afectar nuestro desempeño en la universidad. Los invitamos entonces a revisar algunas de estas lecturas que están disponibles también en un curso, están linkeadas y referenciadas, o algunos de los videos también de YouTube que dejamos compartidos. Nos vemos entonces en la próxima clase.